derechos deben ser respetados. Presentamos Hecho y Derecho con el abogado Alejandro Verástegui Gastelum. Lunes 3 de septiembre de 2018. Soy Alejandro Verástegui y esto es Hecho y Derecho. Bien, bienvenidos estimados televidentes. El día de hoy el tema que vamos a tocar es el divorcio y sus causales. Justamente en la semana que hemos estado haciendo la publicidad de este programa, muchos amigos, abogados, estudiantes de derecho de diferentes zonas de Latinoamérica nos han escrito que les parecía muy interesante el tema del divorcio y nos pedían hacer un tema de derecho comparado, ¿no? Comparar la legislación peruana con la mexicana, la argentina, la de Ecuador, la de Bolivia, también nos han escrito desde Colombia. Entonces, hemos preparado el tema para hacer las comparaciones. Vamos a ir desarrollando con nuestro invitado, con el doctor Luis Rioja, especialista de Derecho de Familia. Vamos a desarrollar cada tema y vamos a compararlo con la normativa de los otros países para ver en qué se parecen, qué cambios han habido, cuál es el que mayor distinción tiene con respecto al de nuestro país, ¿no? Y así también hay datos estadísticos bastante curiosos, ¿no? De países en donde el divorcio prima con fuerza, ¿no? Tiene una gran estadística de que recurren al divorcio, tanto a nivel mundial y otros que son en Latinoamérica. Por ejemplo, tenemos de que las tasas más altas de divorcio son los de Europa. Europa es el país donde menos se soportan, creo, las parejas, es por lo menos lo que nos dice el dato estadístico, ¿no? Y el país donde hay una tasa muy elevada de divorcios es en el caso de Bélgica. Bélgica tiene un 70% de tasa de divorcios, es decir, allá el amor parece que es súper temporal, ¿no? O sea, ya se acabó el amor, chao, no tengo por qué seguir aguantándote o soportándote. Le sigue Hungría, República Checa, Portugal y luego está España, que también tiene una tasa bastante elevada de divorcios del 61%. En el caso de Latinoamérica, ¿no? Estamos viendo que el país donde hay menos divorcios es Chile. Chile tiene apenas un 3% de tasas de divorcio. Parece que en Chile hay bastante tema de respeto entre las parejas, hay bastante tolerancia, o saben elegir con quién casarse, ¿no? En otro país que sigue una tasa bastante baja con el tema del divorcio es el caso de Guatemala, tiene apenas un 5%. ¿No? México, que tiene un 15%, parece que en México también no hay mucha costumbre del divorcio. Panamá, un 27%, Brasil tiene un 21% y Venezuela un 27%. Son los países donde hay menores tasas de divorcio a nivel latinoamericano. Entonces, habría que también analizar qué fenómeno tienen estos países donde hay menos divorcios, ¿no? De repente hay una costumbre más clásica, mucho más conservadora, hacia el mantener el matrimonio, o tal vez el Estado también esté promoviendo la unión familiar. Vamos a justamente estudiar el fenómeno del caso de Argentina, ¿no? Que es la que ha roto el tema de las causales para darse. Ahora, ¿cómo pueden ustedes participar? Pueden hacer sus consultas, en el caso de que estén en Perú, o bueno, si quieren hacer llamadas también desde el extranjero, es el 9-200-14-070, 9-200-14-070. Bueno, el número también va a estar pasando en la franjilla inferior de la pantalla para que ustedes puedan llamar. O también pueden participar a través de las redes sociales, como lo han venido haciendo ya en fechas anteriores, escribiendo. Nosotros lo vamos a leer en vivo y vamos a poder comentarlo. Como muchos de los que nos ven pertenecen a otros países latinoamericanos y ya tienen experiencia también en el tema del divorcio, podrían comentar algunos casos curiosos que hayan visto sobre el tema del divorcio, ¿no? Esto se presta a muchas bromas a veces entre abogados, ¿no? Que mencionan, ¿no? Una chica pone justamente en internet, colocaba, acabo de terminar una relación, ¿no? Y las amigas, ¿estás muy triste? No, yo fui el abogado que hizo el divorcio, ¿no? El que acabó con la relación. Bueno, nos vamos a un corte comercial y regresamos con el doctor Luis Rioja, especialista en Derecho de Familia. Hecho y Derecho se renueva para ti con nuevos bloques. Te presentamos
Entrevistas con los mejores especialistas opinando de los temas más importantes de la actualidad. Cinerama. Conocerás las películas clásicas, modernas y ciencia ficción que dejan huella en el cine nacional e internacional y en el pasaje de los libros. Te informarás de las principales publicaciones, lo que no debe faltarte. Te invitamos al programa Hecho y Derecho con el doctor Alejandro Verástegui Gastelú, todos los lunes a las 5 de la tarde, por HCM Radio y Televisión. Estudio Jurídico Verástegui y Asociados, con más de 20 años de experiencia asesorando personas naturales y jurídicas, como sindicatos y empresas comerciales, en las áreas del derecho laboral, constitucional, civil, penal, seguros, arbitraje, conciliación, negociación y mediación. La satisfacción de nuestros patrocinados es lo primero para nosotros. Por eso nos esforzamos en lograr la solución de tus problemas sociales de manera rápida y eficaz. Te esperamos en el Estudio Jurídico Verástegui y Asociados para hacer valer tus derechos. Contamos con los profesionales idóneos en las diferentes ramas del derecho. Es así que vemos temas civiles, penales, laborales, constitucionales y todo lo que son los medios alternativos de solución de conflictos. Los temas de arbitraje, los temas de negociación, mediación y conciliación. Te esperamos en calle Islas Las Antillas, 165 Pueblo Libre, y también estamos en la ciudad de Huancayo, en calle Parra del Riego 442, la oficina 101A, El Tambo. Teléfonos al 961-968254, 635-5958. Y en Huancayo, comunícate al 964-80-3163. Estudio Jurídico Verástegui y Asociados. Ética y profesionalismo. ¿Necesitas un spot publicitario para anunciarte en la radio, televisión o internet? Comienza a diferenciarte de la competencia y haz crecer tu negocio grabando con Jordi Salinas Locutor. Jordi Salinas Locutor. Graba tu anuncio o comercial llamando al 956-7121-64. 956-7121-64. Voz versátil, cálida y expresiva. No te quedes atrás y ponle voz a tus ideas. Soy Jordi Salinas, locutor profesional. Mi voz a tu servicio. Sígueme en las redes sociales como Jordi Salinas Locutor. Hecho y Derecho. Bien, doy la bienvenida y estamos con el doctor Luis Rioja. Bienvenido, Luis, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación que me hace HCM Radio por intermedio de tu persona, doctor Alejandro, ¿no? Y un poco para despejar algunas dudas respecto a este tema tan importante que han elegido el día de hoy, que es el divorcio y sus causales. Así es, justamente el tema del divorcio. Luis, muchos de los clientes, las personas que vienen a buscar, ¿no?, a los abogados, a veces vienen con temas bastante subjetivos que nos cuesta aterrizarlos, ¿no?, a los expedientes, el cómo demostrarlo, decirle, oye, pero ¿tienes pruebas de esto? Entonces, es necesario que justamente el público televidente, gente que estudia Derecho o gente que tiene estos problemas, ¿no?, que los ha vivido o tiene familiares que estén pasando un momento de dificultad también en el tema sentimental, también llegarán a pensar, oye, pero ¿y el divorcio es rápido? ¿No es rápido? ¿No? Como muchos nos han escrito a la hora que comenté la introducción, ¿no?, de diferentes países de Latinoamérica, es la ventaja de tener un canal en stream que nos permite llegar a varios hogares latinoamericanos. El recuento que podríamos hacer, Luis, es un análisis, digamos, Perú, de manera introductoria, y cada causal que vamos tocando lo podemos ir comparando con los otros países, ¿no?, si lo tienen, no lo tienen, porque al fin y al cabo, al ser en la parte positiva del derecho tan parecidos, pues los causales o el análisis va a ser también de la misma forma, ¿no? Y podrías darnos tú también
ofrecernos el camino procesal también, ¿no? Las vías por las cuales en el Perú se está realizando el divorcio, cuáles son las vías más recurridas, qué es lo más fácil, qué es lo que las personas recurren más en el divorcio. Bueno, Luis, a ver, haznos un recuento para los televidentes sobre este tema. Bueno, a lo que tú acabas de comentar, evidentemente es bueno resaltar que el divorcio en nuestro país cuente con causales. Y esto porque, como tú lo has manifestado con mayor claridad, muchas veces las pretensiones de los cónyuges de poder disolver el vínculo matrimonial están plagados de subjetividades, como lo has manifestado muy bien, ¿no? Y en ese sentido, nuestro Código Civil, que es antidivorcista, y hay que decirlo con toda franqueza, establece pues una serie de acepciones, una serie de situaciones en las cuales necesariamente los cónyuges que se encuentran, digamos, bajo esas circunstancias de querer disolver el vínculo matrimonial deben cumplir. Es decir, el Código Civil tipifica algunas conductas de tal manera que los cónyuges necesariamente deben adecuarse a ese tipo de situaciones, ¿no? Evidentemente, dentro de esas situaciones hay, digamos, una causal que establece, digamos, una especie de consenso, es decir, cuando los cónyuges, digamos, se ponen de acuerdo para disolver el vínculo matrimonial, tienen una ruta diferente, ¿no? Una ruta procesal, como tú lo has manifestado hace un instante, pero evidentemente debe cumplirse con algunas exigencias mínimas de ley, ¿no? Ahora, digamos, en nuestro país establecido que también se dé paso y se le dé facultades a ciertos funcionarios, entiéndase alcalde o notario, para que pueda también ayudar a descargar un poco la carga procesal que hay en el órgano jurisdiccional a través de estas circunstancias de divorcio, ¿no? Claro. Sí. Ahora, Luis, justamente el fenómeno del caso peruano, ¿no? Para poder iniciar, es que en el caso de Perú, la ciudad donde hay más divorcios es el caso de Lima, es en la capital. Estamos hablando que el año pasado, por ejemplo, se divorciaron 4.880 parejas. Le sigue, pero de lejos, el caso de Arequipa con 649. Bueno, también es que la capital es demográficamente tiene demasiada población, ¿no? O sea, está justificado la cantidad, la diferencia que se vaya a dar. Y en el caso de que también en el caso peruano, pues las provincias son mucho más reservadas, ¿no? En el tema social. ¿Tú crees que pueda jugar en algo este tema del divorcio con respecto a un tema de reserva social, educativa y todo esto? Evidentemente, ¿no? Pero también juega un papel importante la información que se transmita a través de los órganos competentes respecto a estas situaciones, ¿no? Ya hemos visto, por ejemplo, en los últimos tiempos, hemos asistido en las noticias, estamos viendo, digamos, de manera continua, que hay mucha violencia de orden familiar. Entonces, eso también implica, pues, un factor previo para poder ingresar a una de esas causales que nosotros tenemos actualmente en nuestro Código Civil, ¿no? Evidentemente, no necesariamente, digamos, es que los cónyuges o las personas que están vinculadas matrimonialmente tiendan a un divorcio, sino que hay de repente una desinformación respecto a cuáles son las consecuencias jurídicas de una separación acorde, ¿no? Claro, eso es básico, porque lógicamente el cliente viene y dice, quiero divorciarme porque lo odio en ese momento, ¿no? O esta chica me sacó la vuelta, ya no quiero verla más. Pero lógicamente tiene que conocer qué efectos tiene. En este caso, ¿cuáles son los efectos del divorcio, Luis? Bueno, evidentemente, si hablamos desde la perspectiva procesal, hay dos momentos, ¿no? Un primer momento donde se establece una separación de cuerpos, donde evidentemente se va a ver una liquidación de gananciales en el caso los cónyuges hayan contraído bajo ese régimen patrimonial, se establecerá la condición jurídica de los hijos, entiéndase alimentos, patria potestad, tenencia, régimen de visitas, y en el caso, allá bienes, reitero, tendrá que haber una distribución equitativa en función a la naturaleza de los bienes, ¿no? Y posteriormente, evidentemente, como dice la misma norma, se establece un plazo de conversión, que acá en este país es de 2 meses, con lo cual cualquiera de los cónyuges, si quieren seguir adelante con el tema de la disolución del vínculo matrimonial, están expeditos para solicitarlo, con lo cual quedarían, digamos, expeditos, valga la redundancia, para contraer nuevas nupcias en el caso se requiera, ¿no? Bien, ahora en el caso peruano, como veníamos diciendo, no solo uno puede divorciarse de manera clásica con el Poder Judicial, ¿no? O sea, se ha dado facilidades para atender otras vías. ¿Qué otras vías son las que tenemos, Luis? Bueno, tenemos vías administrativas,
si se quiere tocar el tema, la vía administrativa que es a través de la comuna o la alcaldía y a través de la vía notarial. Evidentemente va a depender mucho también del factor económico de la cual dependan los cónyuges, ¿no? Porque entiendo que en la comuna o en la alcaldía el factor económico es mucho más reducido y es más accesible desde esa perspectiva, lo cual no significa que no deba cumplir con las exigencias mínimas que establece la ley para poder acceder a este tipo de divorcios, ¿no? Claro, ahora, pero yéndonos al tema del programa, por ejemplo, el tema de causales, yo podría ir con cualquier causal de repente a la alcaldía, una municipalidad, podría ir con cualquier causal a analizarlo ante el notario. No, definitivamente no. La única manera que podamos acudir ante estos funcionarios, entiéndase alcalde, entiéndase notario, es a través de la vía del consenso, una separación convencional. Porque, digamos, inmediatamente de que dos cónyuges decidan iniciar el proceso de disolución de vínculo matrimonial, no debe advertirse ningún atisbo de litis. De lo contrario, pues, estos funcionarios no serían competentes y por lo tanto se derivaría al órgano jurisdiccional que sí es competente para poder resolver ese tipo de situaciones jurídicas. Claro, entonces la figura, como estamos viendo hacer televidentes, en el caso peruano, digamos, los medios alternos para el tema del divorcio, que es la notaría y la alcaldía, tienen un rol más como que de conciliación, ¿no? Como que cuando hay un mutuo acuerdo, más cuando hay litis, sí o sí tendrás que irte a la vía judicial, ¿no? Para poder resolverlo. Ahora, Luis, a ver, arrancando con el tema de las causales en Perú. Yo podría mencionar la causal, de tal manera que tú nos puedes comentar, ¿no? A qué se refiere, qué casos de repente has visto sobre este tema, y asimismo lo podemos comparar con las otras normativas y marcar, ¿no? A ver qué país también lo tiene, y así nos damos cuenta también cuáles son los que no existen en Perú y que podrían estar inmersos en otra causal que ya pudiéramos haber pronunciado. A ver, en el caso peruano estamos hablando del artículo 333 del Código Civil, ¿no? Este código que ya quiere ser modernizado porque ya es del siglo pasado. Pero bueno, a ver, la primera causal para el tema del divorcio es el adulterio. Podríamos profundizar en este tema que creo que da para bastante debate en sí. Evidentemente, claro. Lo que pasa es que a veces hay mucha confusión respecto al adulterio, ¿no? Todavía, digamos, no hay un criterio uniforme en cuanto a los magistrados cuando tienen, digamos, que acoger este tipo de pretensiones y para brindar una tutela. ¿Qué se debe entender por adulterio, no? La norma dice, o por lo menos la doctrina dice, que es el trato carnal con persona diferente al cónyuge. Es decir, tendría que probarse que hubo un trato carnal, ¿no? O una cópula de orden carnal con persona distinta al cónyuge, ¿no? Entonces, recién a través de esta probanza o este medio probatorio podríamos acudir al órgano jurisdiccional y presentar esa pretensión. La pregunta sería, ¿cómo se podría acreditar este tipo de circunstancias? Claro, por ahora, y me parece atinente y desde todo punto de vista afortunada, la decisión de los magistrados es que se presente, digamos, un acta de matrimonio con hijo nacido fuera del matrimonio debidamente reconocido. Evidentemente hay que también poner hincapié que esta causal tiene pues una vigencia, ¿no? Esta causal caduca. La norma dice que caduca a los 6 meses o en todo caso a los 5 años de producido el hecho. Es ahí donde a veces ocurren muchas circunstancias de orden práctico por la cual los cónyuges consideran pues de que esta causal pudiera estar permanentemente, digamos, activa y de tal manera que uno puede accionar o pretender en cualquier momento. Y esta es la clásica, ¿no, Luis? Por ejemplo, lamentablemente, sin llegar al tema machista en sí, pero muchas veces en las relaciones de pareja se ve que hay una de las partes que cuando una de las parejas cometió un error, ¿no? No sé, cuando recién comenzaron la relación, pasan los años y los años y los años y siempre le recuerda el tema. Bueno, en todo caso está quedando claro de que para la normativa no es válido cuando hablamos de una infidelidad o un adulterio antiguo, ¿no? O inclusive cuando ya fue perdonado. Exacto. ¿No? Exacto. Si ya perdonaste, ya no puedes invocar la causal del adulterio. Exacto. No se puede invocar esa causal aun cuando digamos, recurren a mi persona para efectos de poder dilucidar alguna duda. Siempre lo que yo aconsejo es que las causales, en todo caso, las causales están vinculadas entre sí, hay causales que guardan relación, ¿no?
El, Sí, tema, sí, el sí. tema del adulterio, por ejemplo, guarda mucha relación con el tema de la violencia psicológica y física, si se quiere, ¿no? Entonces, hay una serie de situaciones en las cuales las personas tienen que merituar primero las pruebas y, como dije al inicio de la conversación, tienen que ser tipificadas. No es un factor o no responde a criterios eminentemente subjetivos, Ujú. de tal manera que esto tiene que estar contemplado en la misma norma. Ahora, en el caso del adulterio, supongamos de que, no sé, la pareja le encuentra en el celular de su esposo o de su esposa fotos de alto contenido erótico, ya, unas fotos donde efectivamente demuestra que es infiel. ¿No sería una prueba ilícita la forma en que está obteniendo esta fotografía? Definitivamente, claro. Lo que pasa es que habría que ver también, acuérdate que lo que siempre manifiesto yo en aulas universitarias, el derecho tiene que ir a la par con la tecnología también, ¿no? Entonces Ujú. evoluciona. Evidentemente, en los últimos tiempos hemos nosotros sido testigos de estos adelantos tecnológicos, las denominadas redes sociales. Así es. Muchas veces a través de estas redes sociales, entiéndase WhatsApp, Facebook y otras de diversas naturaleza, principalmente de estas dos, son las que han puesto al descubierto, digamos, ciertas conductas deshonestas de parte de uno de los cónyuges, si se quiere emplear el término. Ujú. Con lo cual también se ha descubierto muchas veces, digamos, que uno de los cónyuges ha mantenido pues una vida paralela. Con lo cual, digamos, en alguna medida pudiera dar una señal de que hay un factor ahí de, digamos, de adulterio o de deslealtad, o un factor, si se quiere, de irregularidad respecto a la formación de la sociedad conyugal. Entonces, todavía no he visto, digamos, dentro del campo de la magistratura, pronunciamientos respecto a medios probatorios que derivan de redes sociales. Que pudieran dar señal para un factor mucho más complejo, sí, pero tomándose como punto de partida las redes sociales, creo que no es un factor que deba considerarse de esa manera. El seguimiento de la pareja, supongamos que yo contrato a una persona que esté espiando, esté haciendo un seguimiento a esta pareja y le toma las fotos ingresando a un hotel con otra persona. ¿Sería válido este tipo de medios probatorios? Tampoco, y me atrevería, digamos, a afirmarlo en el tendido de que, digamos, son medios probatorios subjetivos. Con lo cual, cualquier magistrado que tenga, digamos, un cierto criterio jurídico, porque estamos hablando de la disolución del vínculo matrimonial, Ujú. ¿no? Cosa que es relevante, ¿no?, de cara para los efectos jurídicos, los particulares, en este caso del matrimonio, sería muy, muy osado, muy atrevido de que, digamos, a través de material filmográfico, a través de un material que tenga que ver con fotos o algo análogo, se tenga como un factor o medio probatorio principal para poder iniciar una acción de esa naturaleza. Podría estar aunado con otro tipo, como he dicho muchas veces, de causales, y podría darse una ruta de esa manera, ¿no? Correcto, en todo caso habría que armar una estrategia, ¿no? Esto te podría servir para tener indicios de que hay cierta Exacto, infidelidad, exacto. pero habría que complementarlos con otros. Como cuestiones preliminares estaría muy bien. Así es, correcto. Bueno, quiero mandar saludos a los televidentes que nos están en este momento viendo. Linder Santamaría, Isabel Flores, Maru Barrientos. Maru nos dice: hola, buenas tardes. Divorcio express. Justamente es un término que más es del derecho en Argentina, ¿no? Que ahora justo lo vamos a tocar, ¿no? Saludos a Jenny Rojas, también es abogada, ¿no? A Belén Guevara, politóloga. José Jaime Díaz Vallejo, saludos. Bien. Justamente ahora que hablamos de la primera causal, del divorcio, ¿no? En el caso de México, el Código Civil Federal sí lo tiene, artículo 267, y en el punto 1, ¿no? Dice: el adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges. O sea, ellos en México sí le agregan un tema de debidamente probado, como advirtiendo, en el caso peruano solo se dice el adulterio. En el caso de Ecuador también lo ponen: el adulterio de uno de los cónyuges. Ahora, ¿era necesario poner de uno? Supongamos que es de dos, ¿ya no cuadra? Ahí como que la redacción no... Me parecía que debió concluir solo en el adulterio, ¿no? Me parece una redacción equivocada en el caso de Ecuador. Y en el caso de Argentina es donde se viene este fenómeno con lo que llaman el divorcio express, ¿no? Porque resultó que en Argentina
Luis, tal como tú también lo conoces, han desaparecido todas las causales. Las han borrado en su código actual, ¿no? En el Código Civil, artículo 435, habla de las causas de disolución, pero se refieren en un marco general, dicen A, muerte de uno de los cónyuges, B, sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento, y C, divorcio declarado judicialmente, pero no te detalla las causales para este divorcio judicial, ¿no? Entonces, vemos de que el tema en Argentina como que ha roto el esquema con respecto a todo el resto de países de Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo has analizado el tema con Argentina y borrar todo esto? Habría que ver en el contexto, en el caso de Argentina, cuáles han sido los móviles que han llevado a que se destipifique o no se tipifique algunas causales, digamos, que están inmersas en el Código Civil. Ahora, es importante, a lo que acabas de mencionar respecto al divorcio express, porque no se puede subjetivizar este tema, ¿no? Y yo creo que ahí radica un poco el tema de fondo. Si nosotros subjetivizamos, entonces lo que estamos haciendo es dejando de lado los criterios jurídicos objetivos que pudiéramos tener para el tema de las causales. Entonces, basado en ese sentido, habría que explicar o entender un poco la realidad argentina. Claro, hay situaciones en las cuales, digamos, son insalvables, digamos, las desavenencias y los desacuerdos, y debería, pues, evidentemente, regularizarse una situación de orden conyugal. Estamos hablando de la disolución del vínculo. Entonces, basado en esas circunstancias, sí cabría el divorcio exprés. Bueno, acá en nuestro país, el divorcio exprés, si se quiere, podríamos estar ubicándolo pues en el ámbito notarial o en el ámbito municipal, ¿no? Que son los divorcios rápidos, ¿no? Ahora, pero en el caso de Argentina, lo que yo he podido ver en el fenómeno que ha tenido, las noticias que han rondado cuando se dio este nuevo código eliminando las causales, es de que ellos lo que han buscado es ya no perder tiempo, si así lo mencionan, en debatir quién es culpable del divorcio. O sea, no le buscan de que, ese es culpable, vamos a quitarle todos los bienes, o el inocente, no, pobrecito, a él hay que defenderlo. Como que a la hora de quitar los causales, lo que ellos han buscado es, ya no me importa quién es culpable del divorcio, me basta con que uno de ustedes pide el divorcio, por X motivos, y simplemente se te otorga, porque ya no deseas estar en esa relación, ¿no? Entonces, pero esa forma de pensar iría, por ejemplo, en el caso peruano, con el cuerpo normativo que tenemos, chocaría directamente con el tema de la protección hacia la familia, ¿no? Porque en el caso peruano ese es el principio que, digamos, en las escuelas de leyes nos han formado. Por supuesto, desde luego. Y tanto es así, Alejandro, permíteme manifestarte, que incluso dentro de un proceso judicial y también notarial y municipal, existe el denominado plazo de conversión. Y eso tiene una razón de ser. Muchas veces los cónyuges han desistido de su pretensión de la disolución del vínculo matrimonial porque han considerado pues que ha sido excesivo, digamos, apelar a este tipo de circunstancias para poder resolver sus problemas subjetivos, si se quiere. Entonces, digamos, plantear la disolución del vínculo matrimonial a prima facie o con medios probatorios, digamos, carentes de una solvencia, con mayor argumento para acceder a este rompimiento del vínculo matrimonial sería sumamente peligroso. No lo digo en todos los casos, pero en la gran mayoría de casos sí en nuestro territorio nacional. Claro, yo entiendo que, por ejemplo, cuando una persona es víctima de violencia física o psicológica, no puedes pues obligarle y decirle, oye, por tus hijos, ¿no? Sigan juntos, o háganse un tratamiento, tal vez un tema psicológico de ayuda de terapia de parejas podría ayudar por un momento, pero si es que ya es reincidente en el tema de la violencia y todo esto, yo creo que ahí sí hay límites, ¿no? Que se podrían plasmar a la protección de familia que se estaba dando. Pero en el caso, como mencionaba, de Argentina, pues ha sido un tema radical el borrar las causales. Yo creo que es interesante por el lado jurídico porque es como que un laboratorio social, ¿no? El ver qué efectos va a tener en la población argentina el que hayan eliminado todas estas causales, que incrementen el divorcio, que no incremente, ¿no? Ver cómo se está tratando este tema. Hace poco también se ha estado viendo en el tema de Argentina la despenalización del aborto, ¿no? Entonces estoy viendo que hay varios cambios sociales que se están dando en Argentina, se están gestando,
que sirven como una prueba que sea de laboratorio social para también compararlos con otros países de Latinoamérica y ver qué efectos positivos o negativos podrían tener. Desde luego, ¿no? Ahora, con el tema de esta causal que estamos mencionando, también está que en el caso de Bolivia también se menciona como una causal de divorcio y ellos lo tienen en un código de familia. Es un código de familia, no es un código civil, es código de familia, específicamente en Bolivia, ¿no? Artículo 130. Y también la primera causal es bastante parecida por adulterio, pero ellos le agregan algo más que creo que nosotros lo tenemos desarrollado en otra parte de las causales. Así es. ¿No? Ellos le agregan directamente en el caso de Bolivia o relación homosexual de cualquiera de los cónyuges. Respecto al adulterio, debe entenderse como una falta de fidelidad consistente en tener relaciones con una persona diferente del cónyuge, en cuyos casos basta la prueba indirecta. En ese caso están hablando de prueba indirecta en Bolivia. Ellos aceptan un poco más suave, digamos, el tema probatorio, que haga presumir la existencia de tales relaciones. Ejemplo, un hijo extramatrimonial durante la unión conyugal. Bueno, el tema de un hijo extramatrimonial no es una prueba, digamos, tan suave, ¿no? Más que presumir, eso me confirma que hay una... Por supuesto, ¿no? Claro, entonces por supuesto. Me parece que hay un error en el tema sería Bolivia. una prueba sólida acá Sí, una prueba sólida. en nuestro país, ¿no? Así es. El acta de nacimiento con reconocimiento respectivo, ¿no? Correcto. Entonces, estamos viendo que la primera causal, que es el tema del adulterio, no es un tema tan suave, hay que demostrarlo, hay que armar varios medios probatorios, y si ya perdonaste, ya no puedes usarlo, ¿no? Si ya pasó también mucho tiempo desde que se dio la infidelidad, no sé, 10 años, 20 años, caduca. Ya no va porque caduca. Así es. ¿Ya? Segunda causal para que se dé el divorcio, la violencia física o psicológica, que el juez apreciará según las circunstancias. Esto es interesante, ¿no? Porque, como dije hace un instante, el tema de la violencia familiar además es tratado en otro tipo de vía procedimental, si se quiere. Pero, digamos, como tú lo acabas de manifestar, si hay una suerte ya de desencuentro o es insoportable la vida en común entre dos personas que se van de repente aniquilando sistemáticamente, no solamente desde la perspectiva física, sino también psicológica, yo creo que ahí sí pudiera darle una señal a cualquier autoridad competente de este país, evidentemente el juez, que es el encargado de administrar justicia en ese sentido, a brindar la tutela jurisdiccional efectiva, no solamente con el propósito de cambiar o establecer nuevas condiciones jurídicas como sería pues la de divorciado, sino también tutelar un poco la vida. Porque entiéndase que la violencia psicológica y la violencia física, y ya se ha demostrado, son antesalas a la muerte. Si no son atendidas debidamente, si no son atendidas a través de medidas preventivas, como dice la ley de violencia familiar, podríamos estar hablando de daños totalmente irreparables, ¿no? Y en muchos casos con consecuencias de muerte. Entonces, esa causal sí se condice un poco con la ley de violencia familiar y evidentemente lo que sí estaría un poco en duda, y lo que está en duda hasta el día de hoy, es el tema de la violencia psicológica, que cómo podemos probar el tema del daño psicológico. Y eso es hasta el día de hoy es un factor de, digamos, de análisis y de cuestionamiento, ¿no? En el tema de la violencia física, bueno, que creo que está claro, a través de una pericia del médico legista se puede determinar cuál ha sido el grado del daño físico que se le ha proferido a uno de los cónyuges, ¿no? Pero en el caso de la violencia psicológica sí sigue estando, digamos, en toda cuestionamiento, porque un mismo hecho puede ser asimilado. Estamos hablando de un factor de daño moral que tiene una implicancia de padecimiento anímico, sufrimiento, dolor, aflicción, ¿no? Porque no todas las personas tenemos el mismo grado de asimilación respecto a algunos sucesos que se presentan dentro del campo endofamiliar. Claro, efectivamente, el tema de la violencia física, bueno, ya sabemos, tendría que pasar el tema del médico legista que describa que efectivamente se dio la violencia, y eso también hay que hacerlo de inmediato, o sea, no es que te golpeó y vas a dejar pasar los días, porque si el médico legista no puede verificar la violencia física que se ha dado,
no te va a servir mucho para el divorcio que quieras hacer como medio probatorio, ¿no? Porque te darán de repente menos días de descanso, que tiene que jugar mucho con también que puedan describir como una lesión grave o algo leve, ¿no? Sobre el tema de la violencia física. Exacto, porque además se podrían desprender temas de orden delictual, ¿no? Que también lo tenemos comprendido en otro de los artículos, ¿no? Puede generarse la violencia de tal manera que ella linda con un tema tipificado en el derecho penal y evidentemente tener que ser sancionado acorde a las normas punitivas, ¿no? Así es. Ahora, lo curioso del tema que estamos hablando es que justamente, tal como Luis nos menciona, la violencia física es demostrable, podemos objetivizarla, tenemos los medios probatorios con el médico legista, pero efectivamente la violencia psicológica es un tema bastante subjetivo, ¿no? Porque muchas denuncias o casos que yo he tratado de ver para el divorcio, cuando ellos hacen la denuncia por violencia psicológica, casi siempre se archivan, porque todos sufren de estrés, ansiedad, ¿no? Y no son cuadros que, digamos, puedan decirte, sí, eres víctima de la violencia psicológica. Entonces, ahí sí hay grandes problemas. Y lo que estaba viendo justamente de lo que estamos mencionando es que en el caso de México lo que ha hecho es, porque ellos tienen 20 causales de divorcio. Así es que México lo que ha hecho es, ha desglosado, ¿no? Y como nos va a ir sobrando algunas causales, vamos a poder entender que están dentro de esta violencia psicológica. Están vinculados. O física, y están vinculados. Pero sobre violencia específicamente, México lo tiene como causal 19, dice, las conductas de violencia familiar cometidas por uno de los cónyuges contra el otro o hacia los hijos de ambos o de alguno de ellos. Para los efectos de este artículo se entiende por violencia familiar lo dispuesto en el artículo, bueno, la descripción de la violencia familiar. Ahora, lo que ellos están haciendo es la violencia va también hacia la familia, hacia los hijos, ¿no? En el caso de nosotros, de Perú, se habla de violencia física o psicológica que el juez apreciará. Bueno, no menciona si es hacia solo el cónyuge o también los hijos. Entendería que es todo, es un marco amplio. Claro, pero para efectos del divorcio tendría que ser directamente al cónyuge, ¿no? En el caso de México, entonces, lo que hace México es sí incluye a los hijos. Sí está mencionándose a los hijos. En el caso de Ecuador, me vuelve a llamar la atención la redacción de su artículo 110 del Código Civil de ellos, porque estoy notando que la redacción en el primer caso era adulterio de uno de los cónyuges, o sea, nos reducía a uno, no si se dan en los dos. Y en el segundo causal vuelve a darme curiosidad, ¿no? Me parece que es un código un poco antiguo o una redacción un poco solo de protección hacia la mujer, no sé. A ver, segundo causal en el caso de Ecuador dice, los tratos crueles o la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Pero, o sea, lo precisan como violencia contra la mujer, no hace violencia contra el hombre. Uno diría, ¿qué sucede? O miembros del núcleo familiar, bueno, ahí tendrías que meter al hombre. Yo entiendo que es hacia los hijos, que es como el caso de México. Claro. Pero en el caso de fundamentar solo hacia la mujer y no poner al hombre, ¿qué sucede? O sea, ¿el hombre no podría invocarlo? Claro, hay una suerte pues de vacío, ¿no? Sin embargo, debe tener un tratamiento especial con el tema de la violencia familiar. Ahora, acá en nuestro país, el tema de la violencia familiar puede ser un factor de medio probatorio para poder acceder al divorcio, ¿no? Porque la violencia familiar, que tiene su propia ley, solamente debe establecer medidas preventivas a fin de evitar consecuencias negativas o irreparables, como dije hace un instante, respecto a los integrantes de la familia. Pero específicamente en Perú, sí tiene que estar dirigido al cónyuge. La norma no habla, digamos, de que se dirija frente a algún otro integrante familiar, entiéndase algún hijo político o el hijo propio, ¿no? Respecto a estas circunstancias. O sea, no sería una causal, por ejemplo, ser violento contra uno de los descendientes, ¿no? Si quiero disolver el vínculo matrimonial. Lo que pudiera pasar es que se pudiera desencadenar otro tipo de circunstancias que sí pudieran tipificarlo en lo que está en el Código Civil, ¿no? Como bien lo has dicho tú, lo has descrito en el artículo 333 del Código Civil. Por ejemplo, una conducta deshonesta, por ejemplo, deshonrosa, ¿no? Cualquier otra circunstancia que estuvieran vinculadas. Por eso que nosotros siempre, cuando asesoramos este tipo de circunstancias, vemos de manera conjunta, digamos, las causales. Claro, y justamente como venimos mencionando, ¿no? En el caso de México y de Ecuador, lo amplían al tema de la violencia hacia los hijos, hacia el núcleo familiar,
Y que en el caso peruano, inclusive, tal como nos mencionas, Luis, puede jugar con otras causales, ¿no? Porque yo creo que por ahí hasta el daño psicológico podría desencadenarse, ¿no? Por Estás supuesto. maltratando a mi hijo o lógicamente al que de repente no es el hijo de la otra persona, si es el mío, y lógicamente al ver que le estás dañando, le estás haciendo lesiones o algo, también me afecta, ¿no? Sí, lo que pudiera de repente un magistrado haciendo una interpretación extensiva aplicar el principio del interés del menor. Así es. Interés superior del niño, ¿no? Entonces, basado en eso, pero tendría que dar otro tipo de medidas. No necesariamente la disolución del vínculo matrimonial, que es lo que apunta a la causal de divorcio. Entonces, y eso hay diversas normatividades, diversas leyes que establecen esas condiciones. Entiéndase, violencia familiar, ¿no? Así es. En el caso de Bolivia no tienen un tema directo como violencia física. Ellos se van directamente a la otra causal que nosotros tenemos a continuación, ¿no? Ellos se van directamente a la tentativa contra la vida del otro. Y justamente en el caso peruano, en el artículo que estamos analizando, la tercera causal del divorcio es el atentado contra la vida del cónyuge. Así es. Como delito doloso, ¿no? Ujú. Y ese atentado contra la vida del cónyuge, bueno, se tiene la coincidencia con el de Bolivia por tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, o por ser autor cómplice o instigador del delito contra su honra o bienes. Bueno, ahí ya lo extendieron a otro tema en sí. Que pudiera estar en injuria grave acá, ¿no? Así es. Ahora, de este tema de atentar contra la vida del otro, yo recuerdo un caso famoso, conocido, que se dio acá en Perú. Esto habrá sido en el año 2004 aproximadamente, ¿no? Un caso en Huancayo. Un hombre aparece muerto. Bueno, lo mataron. Se dan las investigaciones y para ver quién fue. Detienen a los delincuentes que fueron los que lo asesinaron. Y cuando les dicen, bueno, declaren por qué lo hicieron, porque parecía que hubiese sido por un robo, los delincuentes acaban diciendo que no había sido eso, sino que ellos habían sido contratados por la esposa de, Ya. de esta víctima. O sea, eran sicarios. ¿No? Y habían sido contratados por la esposa y por el amante, ¿no? El amante y la esposa habían decidido matar al esposo para quedarse con los bienes y así poder ellos vivir una relación, ¿no? Que lo que ellos querían. Era lógicamente, el chico era mucho más joven que ella. No sé qué habrá pasado por la cabeza de ellos, que iban a poder conseguir lo que querían, buscar el crimen perfecto, y no se dio, ¿no? Y esa es una figura típica de este tema del que hablamos, ¿no? Cuando atentan contra la vida, pero en este caso sí se realizó, o sea, murió la persona, Claro, lógicamente. claro. Y eso me llama la atención Ya. de mencionar un tema importante con respecto al amante, ¿no? Si él quisiese más adelante, por ejemplo, contraer matrimonio con esta señora que fue la autora intelectual de este hecho delictivo, no pudiera contraer matrimonio porque es un impedimento acá en este país. Eso lo establece claramente el Código Civil en su articulado de impedimentos matrimoniales, ¿no? Es aquella persona que colabora, facilita para causar un daño irreparable al cónyuge, no pudiera contraer nupcias con esta otra persona, ¿no? Sin embargo, tú acabas de mencionar un hecho donde pues acaba, pues, donde se finiquita o termina con la vida de la persona, con lo cual pues no tendría ya mayor sentido ahí, y ya entran otras esferas jurídicas. El campo penal tendrá que entrar ahí con toda su especialidad para poder determinar el grado de complicidad que ha habido ahí o el nivel delictual que hay ahí. Pero en el caso hubiese quedado vivo, por ejemplo, esta persona, ¿no? Que como dice, tentativa, sí pudiera estar este señor expedito para poder accionar como pretensión para poder disolver el vínculo matrimonial, porque eso es una causal en nuestro país. Claro, en el caso de México sí no encuentro el tema de el atentar contra la vida del otro. Yo presumo que ellos lo deben incluir con lo que acabamos de hablar de la violencia familiar, ¿no? Que podría desencadenarse. Sí, hay muchas causales la que están, muerte. digamos, desmembradas, Sí. que a fin de cuentas nuestro ordenamiento jurídico lo acoge y le da un sentido, un criterio para poder utilizarlo como pretensión. Y me parece desde todo punto de vista válido, desde el punto de vista técnico jurídico también válido, ¿no? En el caso de Ecuador, la causal que más se asemeja a lo que venimos hablando, dice causal, las amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro, ¿no? Aquí estamos hablando de amenazas. Bueno, acá algo que se pudiera asemejar a ese sentido sería pues la injuria grave, ¿no? Ah, ya. La injuria grave donde no solamente es una suerte de amenaza, sino también es una lesión contra el honor
de las personas. Injuria grave, dice, ¿no? Correcto. Entonces, ahí pudiéramos darle una similitud respecto a una comparación que pudiera haber con esta legislación que mencionas. Ya. Y, evidentemente, ponerlo de relieve para que sea considerado como una causal. Bien, en el caso, bueno, acabo de encontrar el caso de Ecuador, sí lo tienen también así de manera literal, la tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro. Entonces sí, es bastante armonioso. Estamos viendo que esta causal sí está en casi todas, bueno, menos en México, que estaría incluido como violencia familiar. Y también hemos visto que en el caso de Bolivia lo tienen ya junto con la causal anterior que estuvimos tocando. Bien, la siguiente causal que tenemos, ya saben, pueden participar a través de las redes sociales con el tema de divorcio, hacer una pregunta o relatarnos un caso de repente de divorcio, algunos que estén interesados, algún familiar, ¿no? Saber qué se le recomienda, cómo poder seguir el tema del divorcio, pueden comentarlo. Quiero mandar saludos a Jocelyn Liz Ramírez, Kat Gastelú, ¿no? Bueno, Mayek, que también nos está visualizando, Z Carlos, Félix Vidal, que también estuvo participando la semana pasada en el tema de derecho laboral que tocamos, Ever Gutiérrez, David Silva, él es decano del Colegio de Tecnólogos Médicos de la región Ancash, también nos está visualizando. Todos están poniendo sus likes. Sí, todos están participando, están visualizando. Bien, entonces seguimos con las causales del divorcio. Lo que veníamos mencionando justamente, ¿no? La injuria grave que haga insoportable la vida en común. ¿Qué es la injuria? Claro, lo que pasa es que la injuria en nuestro país está tipificado como un factor de lesión del honor. Tenemos la injuria, la calumnia y la difamación, pero en este caso específico se requiere la injuria. Y la injuria evidentemente se caracteriza porque se pone de manifiesto entre dos personas directamente. No necesita mayores, digamos, circunstancias para poder ser acreditada. Los insultos, los improperios, digamos, algunas situaciones que son de orden, que vayan en contra, pues, del honor de la persona, calificándolos, pues, de ciertas conductas que de repente no corresponden a la realidad, donde evidentemente se muestra un factor, pues, de lesión al honor directamente. No solamente al honor, sino a la buena reputación, que son términos jurídicos que son diferenciados y deben ser atendidos como tal, ¿no? Así es, efectivamente. Bueno, en el caso de la injuria, en el caso de México también es literal. En la causal número 11 le ponen la sevicia, las amenazas o las injurias graves de un cónyuge para el otro. En el caso de México, bastante parecido. Claro, el tema de la sevicia fue derogado, pues, ¿no? Y ahora es considerado como injuria grave. Como ¿no? injuria. En el caso de México lo tienen ahí incluido. En el caso de Ecuador, justamente como mencionábamos, sale amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro, ¿no? Y en el caso, bueno, de Argentina, como mencionábamos, ellos han volado todo, no tienen causales. Y tendríamos que comparar en el caso de Bolivia. Ellos hablan instigador de delito contra su honra, ¿no? Eso sería algo parecido. Que está vinculado con el tema de la injuria grave, ¿no? Ah, ya. Punto 4, sí. En Bolivia sí lo mencionan literal. Dicen por sevicia, injuria grave o malos tratos de palabras o de obras que hagan intolerable la vida en común. ¿En qué se diferenciaban la sevicia y la injuria? No, lo que pasa es que ambos evidentemente lesionan el honor de la persona. Lo que pasa es que ahora en el Código Civil ha puesto injuria grave. Ya. ¿Eso qué significa? Que trasciende, pues, a la esfera ya del honor, incluyendo la buena reputación de la persona. Imagínate, pues, una persona que tiene una reputación bien ganada en base a su actividad profesional y que de pronto termine siendo calificado por el cónyuge de una manera tal que le causa, pues, una lesión. Sí, entonces eso de todas maneras involucra la esfera conyugal y evidentemente compromete también la estancia de la sociedad conyugal para todos los efectos, ¿no? En el caso de Bolivia vemos que nos escriben, ¿no? También el tema de la sevicia consiste en ejecutar actos con crueldad, intención de hacer sufrir. Bueno, sería incluido también como un tema de injuria. Bueno, ¿no? en el caso de Pero México me llamó la atención de que era una causal, por ejemplo, hacer que uno de los cónyuges se dedique al meretricio. Sí, efectivamente. ¿No? Entonces, eso me llamó la atención. Eso, por ejemplo, acá sería inviable. Conozco muchos casos que ambos están de acuerdo con que uno desarrolle esa actividad y con mayor naturalidad, y en algunos casos de eso depende las finanzas de la sociedad conyugal. La causal del caso de México que venimos mencionando, sí, efectivamente dice, la propuesta del marido para prostituir a su mujer, no solo cuando el mismo marido lo haya hecho directamente, sino cuando se pruebe que ha recibido dinero
o cualquier remuneración con el objetivo expreso de permitir que otro tenga relaciones carnales con su mujer. Interesante, ¿no? Eso, por ejemplo, acá sería inviable. Claro, efectivamente Eso aquí ha sería habido inviable. casos en salvo donde que esto lo han salvo que usado. se quiera vincular con la conducta deshonrosa, pero tendría que probarse que de manera autónoma uno de los cónyuges está dedicándose al meretricio. Ahora habla solo de propuesta, o sea, No. ni siquiera que le esté obligando. Acá hay un contubernio, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. ahora yo quería, no sé si en el tema del adulterio hay una norma que ha salido reciente, no sé si Ya. estarás un poquito al tanto de esta norma, donde la mujer ya puede hoy en día, digamos, hacer que que producto de la relación extramatrimonial con un tercero, evidentemente, y con eso traiga como consecuencia la concepción de un menor, puede ya firmarlo. Sí, llegué a ver ¿Ya? la noticia, efectivamente. Por ejemplo, ¿no? Acá en hasta la dación de esta norma, de esta nueva modificación, el hijo nacido dentro de un matrimonio se reputa de padre a los cónyuges. Hoy no, hoy la mujer puede tranquilamente manifestar de que el hijo no es, digamos, como producto de una relación marital. Con lo cual me trae a colación decirte algo. Eso podría encajar en una causal de adulterio. Es lo que yo mencioné. Cuando Tranquilamente. leí, es una modificación. Reciente. ¿Qué fue esto? Reciente. Perú. De Código Perú. Civil, Perú. Claro, Perú. yo veía de que si se le permitía, ok, hazlo. Pero lógicamente luego yo te jalo a la causal de divorcio y chao, ¿no? Por infidelidad. Exacto. Por adulterio. Exacto, porque antes necesitaba, digamos, el tercero involucrado con la relación extramatrimonial, Ujú. entiéndase amante, requerir de que el hombre, el cónyuge, impugne la paternidad. Ahora no, con la sola manifestación de la mujer, tranquilamente puede el amante reconocer al hijo, con lo cual estaría tipificando una causal de divorcio. Ahora, habría que dejar en claro, tal vez para los televidentes también, Luis, ¿qué efectos tiene el ser declarado como adúltero en un divorcio? Ah, claro, eso es importante. Persona que por su culpa genera la disolución del vínculo matrimonial, evidentemente pierde toda actividad de orden patrimonial que puede haber generado dentro del ámbito conyugal, ¿no? Entiéndase los gananciales. Por eso ¿no? hay que tener mucho cuidado con esta causal, porque pierdes todo lo que es la sociedad ganancial. Así es, además porque es una sanción también que debe tener pues el cónyuge que ha actuado de manera deshonesta y que no ha cumplido con los deberes para los cuales está establecido los fines de la sociedad conyugal. Así es. Ahora, a ver, nos hacen una pregunta en las redes. César Solari, ¿qué tal, César? Saludos. Dice, doctor, ¿qué norma se podría invocar como causal de divorcio al esposo que viajó al extranjero y no ha vuelto hasta la fecha? Ya son 5 años y no ha vuelto. Gracias. Bueno, si me hablas de parte pues del cónyuge que ha quedado acá, digamos, desprovisto o desprovista de cualquier ayuda financiera o física, pudiera estar enmarcado en la causal de abandono injustificado de hogar conyugal, ¿no? Con lo cual acá se requiere por lo menos de que haya transcurrido 2 años. Así es. Y 4 en el caso de que tengan hijos, ¿no? Eso en el caso de separación de hecho. Pero Correcto. hay que tener mucho cuidado. La separación de hecho Separación convencional es la que mencionaba con Ya. el tema del plazo de los 2 años y una 4 cosa ya. una cosa es el abandono injustificado y otra cosa es la separación de hecho. Correcto. Si la pregunta es desde la perspectiva de cómo quedaría el cónyuge que sufre con esta desatención, evidentemente estaríamos hablando de un abandono injustificado. Si fuera de la perspectiva del que se retiró, pudiera pues invocar la causal de separación de hecho. Esto, increíble, porque es la única causal que se puede invocar por hecho propio. Sí, es la excepción que tiene el mismo Código Civil edad, ¿no? Separación de hecho. Por hecho propio. Es decir, él desatiende, se aparta Y de luego manera pide el voluntaria y pide, pues espera el tiempo prudencial dependiendo si hay hijos menores y el transcurso del tiempo que es evidente que debe cumplirse. En ese caso sí me pareció curioso en Ecuador. Ecuador sí modificó esta norma con esta causal, ¿no? Ellos ponen el abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por más de 6 meses ininterrumpidos. Solo 6 meses, no 2 años. Y eso lo han modificado ellos recién, porque antes tenían tener 1 año, en el caso de que no tenían hijos,
y 3 cuando sí tenían hijos para solicitar el divorcio. Ahora solo son 6 meses. Bueno, 6 meses es un tiempo bastante también osado, ¿no? Sí. 6 meses, no me parece un tiempo prudencial, en la medida, como dije, hay que ver ciertas situaciones que se tienen que verificar posterior a la disolución del vínculo matrimonial. Efectivamente, Luis, sí, el tiempo es tirano, nos han quedado muchas causales, creo que hay que programar otra nueva fecha y seguir con las causales, en verdad está bastante interesante. Yo encantado de y sería bueno traer algunos casitos, de repente, para que la gente también se enganche, ¿no? Por ejemplo, a mí me consultaron una vez un tema un poco gracioso, pero que es cierto, ¿no? La chica se casa emocionada, pero con una persona ya bastante mayor de edad. Entonces, pasaron los años, lógicamente el hombre algo ya dejó de funcionarle en el tiempo, no podía tener relaciones sexuales con su esposa, y la esposa, que aún era joven, se siente pues desdichada e infeliz, porque siente que su marido no le cumple. Entonces ella preguntaba: doctor, si es que mi esposo ya no me cumple en una relación íntima, ¿podría usarlo esto para divorciarme? ¿Acá en Perú? En Perú. Bueno, pudiera darse el caso, pero tendría que también aunarse otro tipo de causales, porque habría que ver si esa circunstancia se ha generado posterior a la celebración del matrimonio. Sí, en el caso era posterior, ¿no? Entonces había como buscarle la causal que encaje con el tema de una posible impotencia sexual que tenga yo diría la imposibilidad de hacer bien común. Sí, que sale tan amplio, pero ahora yo le encontraba que no es un poco subjetivo, no sé, el juez no podría razonar en este caso y decir: oye, pero el tema sexual no es lo fundamental en una relación de pareja. Lo que pasa es que uno de los fines de la familia es la procreación. Ok. Claro, habría que ver también si ellos se ponen de acuerdo y apelan a otro tipo de técnicas que están muy en boga en los últimos tiempos para poder acceder a ese tipo de circunstancias de orden familiar. Entiéndase técnicas, ¿cómo se llama? Las demás termas, ¿no? Uh-huh. De reproducción asistida, o en el caso también, si se quiere, de adopción. Claro, pero eso es en el caso de que quieran tener hijos, ¿no? En este caso ellos ya tuvieron hijos, solo que el esposo ya no funciona, no le rinde. Ya. Entonces ella decía: quiero divorciarme, ya no me sirve este hombre. Por eso me parece un poquito subjetivo. O sea, sí podríamos encajarlo en la causal de ya no poder hacer vida en común. Insoportable hacer vida en común. Pero me parece un poco subjetivo para que el juez pueda analizar y decir qué tan importante es el sexo en una relación de pareja, ¿no? Algunos jueces podrían decir: no, sí es fundamental, es básico. Lo que pudiera ser que pudiera traer como consecuencia, digamos, otro tipo de causal, el adulterio, por ejemplo. Podría arrastrar a un adulterio por lo que viene sucediendo. Pero en ese caso ya sería de repente el esposo. O de repente se me ocurre también vinculada con injuria grave, vinculada también con violencia psicológica. Pero esos ya serían a favor, creo, en este caso del esposo, ¿no? El esposo es el que tendría que hacerlos valer. Pero que de repente el esposo, a consecuencia después de los malos tratos que le da a ella, también comienza a accionar, ¿no? De repente por ahí un tema de contacto de violencia física. Lo cierto es que, digamos, de la perspectiva que requiere, que está planteando la señora, uh-huh, no pudiera encontrar, digamos, un asidero muy sólido para poder acceder a un tipo de disolución queda del vínculo un tema matrimonial. subjetivo de que el juez que le toque pueda verlo de esa manera, ¿no? Salvo que esté comprometido, digamos, la cuestión endofamiliar, por el interior superior del niño. Ah, correcto. Pudiera darse por ese lado. Así es, entonces estamos viendo que el tema también no está tan claro en el caso de este tipo de consulta que hicieron alguna vez. Se tendría que apelar a jurisprudencia, un poco de doctrina, derecho comparado y determinar, ¿no?, si realmente la disolución del vínculo matrimonial, digamos, pudiera ser un factor de remedio para ese caso, ¿no? Bien, bueno, Luis, el tiempo en verdad ya nos ha ganado. Quiero agradecerte por haber participado en el programa, por estar aquí con nosotros, ¿no? Y lo bueno es que ya en la semana nos van a estar siguiendo, reproduciéndose el video, ¿no? Quiero mandar saludos a los diferentes lugares de Latinoamérica que nos han escrito para poder tocar este tema, ¿no? Y tenemos un compromiso de ampliarlo, porque la verdad es que nos ha quedado muy corto el tiempo para todas las causales que existen. Y en el caso de México, como vimos que fue el que tiene 20 causales, que se podrían acabar incluyendo en otras más, ¿no? Tendríamos que llegar a seguir un más análisis. Entonces, Luis, una conclusión, algo que nos puedas dejar a los televidentes. Bueno, a manera de corolario, diría yo que estoy de acuerdo con las tipificaciones que
que tiene el Código Civil respecto a las causales, y que si los cónyuges desean, digamos, desvincularse de esa manera, tendría que cumplir estrictamente las exigencias de la ley, ¿no? Porque la familia, digamos, es un tema muy sensible, y las consecuencias no solamente son para los cónyuges, sino también para los hijos. Así es, muchas gracias, Luis. Bueno, señores, les agradecemos. Muchas gracias a la producción, Jocelyn Olarte, Cindy Ruiz. Nos vemos la siguiente semana. Por favor, no se olviden escribir también en las redes sociales, haciéndonos propuestas de qué otros temas desean que se den para los siguientes programas. El siguiente programa tenemos el tema de los 25 años de la Constitución Política del Perú. Ese es un análisis importante que vamos a hacer, ¿no? Ya estaremos haciendo la propaganda del siguiente programa. Bien, esto ha sido todo. Muchas gracias. Soy Alejandro Verástegui. Muchas gracias por la invitación. Gracias.